Hola, buen día, Galit. Gusto tenerte con nosotros. Quiero Shalom, contarles Ariel. a, quiero contarles a todos con quién vamos a conversar hoy. Vamos a conversar con Galit Ronen, embajadora del Estado de Israel en la Argentina. Brevemente, Galit tiene un currículum y antecedentes muy extensos, pero dos cosas quiero comentar. Galit es de formación académica y científica. Quizás nos podés comentar algo de eso, cómo pasaste de la ciencia a la diplomacia, y tiene muchos años en distintos puestos diplomáticos. El anterior a estar en Argentina fue en Uruguay, pero también estuvo en países como Croacia. Así que bienvenida, Galit. ¿Querés que empecemos por eso personal? ¿Cómo pasó una científica a ser diplomática? Como las cosas más importantes de la vida, por casualidad. Por un argentino que me empujó. Yo tuve mi maestría en aquel tiempo, era microbiología, hoy se llaman genética, y tuve 7 semanas entre el tiempo que terminé mi maestría y defendí mi tesis hasta que tenía para comenzar a trabajar. Y en aquella época no hubo, o casi no hubo internet. Entonces yo viví con quien estaba mi novio en aquel momento. Él me trajo los papeles de la Cancillería. Como él tenía que ir lejos y llevarlas y todo eso, entonces yo sentí obligada a llenarlas y lo mandé el último día que es posible. Y bueno, lo llené, hice el test en los 7 semanas que tuve desde el fin de la estudio hasta que comencé a trabajar, y me olvidé. Y después llegó la segunda parte pasé el primero. Y me llamaron para el segundo. Me fui al segundo para ver cómo es, porque alguien me había dicho que no voy a pasarlo. Y lo pasé, que fue una dinámica grupal. Para mí fue un juego porque no me importaba entrar. Y después llegó el parte final. Bueno, me llamaron para el parte final y ahí tenía que decidir si quiero hacer o no. Tenía que averiguar qué hacen los diplomáticos, pero en aquel momento yo ni sabía qué hacen los diplomáticos. Entonces averigüé y me parecía interesante. Y nunca no miré atrás. Entonces, como digo, es por casualidad. Tampoco Bueno, iba a trabajar, iba a continuar en la academia, y ahí me empujó el argentino. Me había dicho no, que no, mi mentor en la universidad me había dicho que no tengo el nivel adecuado y que tengo que hacer otra cosa. o sea Entonces, que la ciencia perdió un científico y el pueblo judío ganó un diplomático. bueno, no sé si el pueblo judío por el Estado de Israel. Sí, todos, el pueblo judío también. Bueno, contémosle a quienes nos miran que hoy estamos conversando porque se acerca el 30 aniversario del trágico momento en que pusieron una bomba en la Embajada de Israel en Argentina, que estaba en la calle Arroyo, explotó el edificio y murieron muchas personas. ¿Por qué no empezamos por allí y nos contás tu reflexión? ¿Qué pasó en aquel momento? ¿Por qué pasó? Bueno, yo no estuve allá. Lo que yo sé es de lo que leí, que lo entendí, que lo vi después. Porque como presencial no estuve allá, obvio. De hecho, tengo que admitir que yo no recuerdo dónde estuve en aquel momento, en 17 de marzo de 92, 14:45 de la tarde. Una coche bomba explotó y la embajada fue destruida. Son 29 los que fallecieron. Probablemente uno de ellos es el terrorista.
Tenemos 22 nombres y apellidos y hay 7 que no sabemos, de lo cual uno es el terrorista. Y más que 200 heridos nunca nos vamos a saber el número exacto porque hay mucha gente que fueron a casa y no fueron al hospital, por lo cual no podemos controlarlo. Esta es la única embajada en la cual los terroristas tenían éxito de hacer caer toda la embajada. Tengo que decir que dentro de una semana los sobrevivientes con todo el dolor y todo la levantaron otra vez y la embajada dentro de una semana con la ayuda de los sobrevivientes siguió a trabajar, siguió a funcionar. Claramente este atentado marcó un antes y un después en la historia de Argentina, en la historia de Israel, en la historia de las relaciones entre Argentina e Israel. Y lamentablemente 2 años más tarde también hubo el atentado de la AMIA. En aquel momento, Galit, se hablaba que junto al coche bomba o aparte del coche bomba habían explotado bombas que estaban, material explosivo que estaba dentro de la embajada. ¿Qué fue esto? ¿Una operación de prensa? ¿Una operación política? Yo no sé quién comenzó con Lo que pasa es que en aquel momento que explotó la coche bomba, la embajada estaba en reconstrucción. Entonces fueron gente que estaban adentro y afuera y más movimiento que lo que es normal en una embajada cuando está. Pero fue estudiado y hasta que los peritos argentinos saben y dijeron que no, que es una coche bomba, sabemos cuál es el coche, sabemos el peso del TNT, del explosivo que estaban, sabemos todo y no fue nada que explotó dentro de la embajada. Siempre se habla cuando se habla de los atentados de lo que llaman conexión local. ¿Qué es una conexión local? ¿Y cuál es la conexión internacional entonces? Comenzó de la internacional y vamos por abajo, ¿no? Uh-huh. Este atentado lo sabemos muy bien quién está atrás. Atrás está Irán. Lo hizo a través de su arma militar, a través de Hezbollah, que es una organización terrorista, reconocido como organización terrorista en Argentina, está en el REPET, en la lista de organizaciones terroristas que tiene Argentina. También está, Argentina fue la primera en la región que lo puse allá, después lo siguieron otros países. La justicia argentina reconozca que Hezbollah es quien hizo el atentado, y nosotros todos sabemos que Hezbollah está, la gente está entrenados en Irán, financiados en Irán, las armas vienen de Irán, todo esto. Entonces Hezbollah es una arma ejecutiva de Irán. Entonces la internacional es muy claro, era Irán. Por eso tenemos las alertas rojas que lo pidió Argentina, alertas rojas de Interpol para que cualquiera de los 5 que están conocidos, de los 5 vivos que están conocidos, que tomaron parte en o que hay suspiciones, porque sabemos que sí, tenían que pararlas para que se puedan llegar a la justicia argentina. No sé si están escuchando ruido, estoy en la embajada y hay demostraciones en la calle. Esto no lo pueden cambiar. ¿Y la conexión local entonces a qué nos referimos? La conexión local es normalmente cuando llegan gente, esto es verdad en cualquier atentado, cualquier crimen de este tipo, la gente de Irán necesitan que alguien le lleva los explosivos adentro, alguien tiene que alquilar un coche, alguien tiene que decir dónde ubica la embajada. No olvidamos que en aquel momento no hubo Google Maps o cosas así, ¿no? Fue dónde se ubica, cuántos guardas, a quién se... la inteligencia, ¿no? Porque para hacer un atentado tienes que tener una inteligencia. ¿Cuántos policías hay de frente? ¿Cuánto cerca es el camino? ¿Cómo puede acercarse a la embajada? Y todo alguien local tiene que venir y ver. ¿Hay identificación
¿Hay identificación de quién fue o quién participó en eso? Por el momento, en la justicia argentina solo, y también fue sobreseído, solo se hablaba de una persona que alquiló el coche a los terroristas y lo sobreseyeron. Ajá, pero un atentado así tiene que tener mucho más ayuda local. Entonces quiere decir que hay gente que no está identificada y que por supuesto la justicia no trabajó. Supongamos. Sabemos que fueron también gente dentro de la embajada de Irán. Entonces podría ser que hicieron todo desde la embajada de Irán. No es muy probable que solo la embajada de Irán lo hizo. Nombraste al atentado a la AMIA. ¿Cómo crees que influyó el atentado a la embajada en el atentado a la AMIA 2 años después? Es como cuando uno está golpeada por primera vez, lo piensa, bueno, nunca nos va a pasar más, ¿no? Cuando llega la segunda, el golpe a veces es más duro porque, aunque son diferentes identidades, ¿no? Pero si estamos hablando de la embajada de Israel, estamos hablando de la AMIA, para la Argentina fue golpeada 2 veces, ¿no? La Argentina, entonces, para la Argentina, la segunda vez a veces parece que es más duro, porque a veces hay mucho más información sobre la AMIA que sobre la embajada. Pero yo creo que para la Argentina son 2 atentados contra la Argentina que pasaron en Argentina. El segundo atentado sucedió también, es una pregunta, por alguna falta de actividad, alguna inactividad de la justicia o de las fuerzas de seguridad al investigar el atentado a la embajada? No te puedo dar la respuesta. Lo que sí puedo decirte es que tomamos la embajada. Nosotros de cada atentado intentamos algo y cambiamos la forma que hacemos las cosas, ¿no? Porque nosotros, aunque queremos que nos ayuden, que el Estado nos proteja todo nosotros no tenemos, decidimos proteger a nosotros mismos. Sería bueno si el Estado nos dio más, y la verdad tenemos una cooperación maravillosa con Argentina, por lo menos por el tiempo que estoy aquí. Yo sé que era antes, pero después de 2 atentados, ¿no? Tenemos cooperación cuando pensamos que hay problemas, necesitamos más policías, nos dan tanto de la ciudad como de la Policía Federal, entonces hay cooperación. Lo que pasa es que el primero nadie sabía nadie imaginaba que podría pasar. Y justo es lo que buscan los terroristas. Un lugar donde no estás preparada. Los atentados internacionales, digamos, con visibilidad pública, como la estación de Atocha, el 9 de septiembre en Estados Unidos y otros, ¿están relacionados con el atentado a la embajada y luego a la AMIA? Sí y no, porque mira, el asunto del terrorismo, sea quien sea lo que lo lleva a cabo, busca una cosa, busca que nosotros, los demás que no son terroristas, cambiamos nuestra vida, que tenemos temor, que no vamos a salir a la calle con seguridad, que no vamos a seguir con nuestra vida con seguridad, que en la época que hubo todos los atentados de terrorismo en Israel, que la gente no se vayan en los combis locales, entonces que tienen miedo de seguir viviendo. Es lo que quiere el terrorismo. Y eso es común para todos. Ahora, quien lo lleva adelante, quien haga el terrorismo, son diferentes organizaciones. Aquí sabemos que era Hezbollah, y sabemos que Hezbollah también estaba en Bulgaria, pero en Estados Unidos era Osama Bin Laden, ¿no? Entonces, es diferentes organizaciones. Nombraste Irán muchas veces. ¿Podemos hablar de Irán un poco? Sí, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Algo político interno de Irán que me
Irán hace algunas décadas era un país pro-occidental cuando el Shah era el gobernante. ¿Qué le pasó a Irán que pasó de eso a esto que es hoy? Le pasó la revolución de 70, que llegaron los ayatolás. Hubo el Shah fue destituido, llegaron los ayatolás, el primero fue el ayatollah Khomeini, y después siguen. Entonces, Irán volvió de estar un país moderna, desarrollada, a un país religioso, un imperio islámica religiosa, que los ayatolás son como si fuese vos el jefe el rabino, el jefe del Estado. El ayatolá es un hombre de religión, no es alguien que está elegido por el pueblo. Pero aunque la comparación que hiciste me hace así temblar un poco, el impulsar el terrorismo es algo muy diferente al impulsar a la gente a estudiar los textos sagrados o a rezar. Por supuesto, pero el asunto es si ponemos un hombre de religión fanático, ¿no? Un hombre de religión fanático, porque hay muchos musulmanes que no son fanáticos, ¿no? Pero si pongas como el jefe del Estado, el ayatollah, que es la figura equivalente, digamos, al presidente, que su profesión no es político, su profesión es oficialmente un hombre del Dios, que trabaja por el Dios, y lo ponen como jefe de Estado, y la política de este fanático es que cualquiera que no pertenece a mi religión tiene que convertirse o morir. Bueno, por eso estamos hablando de fanatismo, ¿no? Bueno, allí para otra conversación tendríamos que conversar si todos los fanatismos de todas las religiones, si todas las ortodoxias de todas las religiones pueden llegar a derivar, a decaer en lugares tan difíciles como el que decayó la Revolución Islámica. Pero bueno, ese es un tema teológico. Una pregunta filosófica, en ese no me meto. En eso, claro, es para otra reunión. No, es una filosofía. Podemos hablar de dónde está Irán. Irán, sabemos dónde está. Irán llama para la destrucción del Estado de Israel planamente, a luz del día. No existe, que yo sepa, otra cosa así, que se llaman para la destrucción de un Estado reconocido por la ONU. Es un país que eligió este camino. ¿Cómo opera Irán para exportar el terrorismo? Hay varias formas. Por ejemplo, en Líbano hablamos de Hezbollah, ¿no? Hezbollah está financiado por Irán. La dogma que siguen llega de Irán. Se entrenan o en Irán, o que Irán manda personas para entrenarles. Entonces Irán está mandando sus tentáculos a donde pueda, ¿no? Porque no fue solo también en Bulgaria fue un atentado de Hezbollah. Entiendo. Entonces, ¿hay otras organizaciones u otros países en el mundo que tengan la misma actitud de Irán? No, a Israel no. A Israel no sé si existen otros países que tienen, lo dudo, pero no tengo la certeza de 100% para decir que no existe. Con esta actitud, a Israel no existe. Hay otros países que crean que Israel no debería existir, pero no llaman a la destrucción activa. Y no están desarrollando armas nucleares, que sabemos que Irán sí está desarrollando armas nucleares. Ahora, hay países árabes o musulmanes que tampoco están cómodos con Irán. ¿Cómo es eso? Porque, bueno, llegamos ahí en un poco de historia, que el Islam está dividido entre Shia y Sunna, no se aceptan uno al otro, cada uno quiere ser el liderazgo. Irán no es una todos saben que Irán no estoy hablando de la gente de Irán, estoy hablando del liderazgo de Irán, que el liderazgo es fanático.
veremos qué va a pasar ahora con Afganistán, con los talibanes, ¿no? Pero el liderazgo es fanático y es amenaza a la forma de vida que tienen todos los demás que no son tan extremistas, sean musulmanes y por supuesto sean del mundo occidental o del mundo democrático. Allí hay una diferencia muy fuerte entre los acuerdos de Abraham y la actitud de Irán, y se nota que países, claro. Por supuesto. Sí. Y anótate que yo siempre hablé del liderazgo de Irán, no del pueblo iraní, porque yo no creo, no sé, no tengo evidencia, pero no creo que el fanatismo es del pueblo. Por supuesto que hay fanáticos también en el pueblo, pero el liderazgo es quien lo dicta. Yo creo que la mayoría de la gente quiere vivir su vida en la mejor forma que pueden. Es decir, no quieren invertir en armas nucleares en vez de invertir en educación. Yo entiendo que Israel tiene algún sistema de alguna radio pública que transmite en farsi para hablarle a la gente. ¿Es así? Sí, y ahí lo que pasa es que una transmisión es unidireccional. Claro, no hay respuesta, no podemos entender qué es lo que pasa del otro lado. No. Hablemos, dijiste, de tema nuclear. ¿Qué pasa en Viena en estas semanas con el acuerdo nuclear? Quizás podemos recordar qué fue el acuerdo nuclear de la época de Obama y qué es lo que se está conversando hoy. El acuerdo nuclear a lo cual llegaron en aquel entonces era que Irán deja de desarrollar armas nucleares hasta, y no recuerdo qué número de años, pero un número de años limitados, y que sea controlada porque ellos dijeron que están usando la tecnología para la medicina. Entonces, que sea controlada lo que están haciendo también. La experiencia, de hecho, es que Irán también desarrolló armas, y desarrolló aún cuando no tendría que desarrollar nada, porque hubo una limitación que decía hasta aquel fecha no podría desarrollar nada, lo hizo en lugares secretos, que nuestro primer ministro habló de, Netanyahu en aquel entonces, habló de Israel lo reveló al mundo, que Irán estaba desarrollando armas nucleares aún cuando estaba bajo de acuerdo original, donde no tendría que desarrollar armas nucleares. Y lo que desarrollaba tendría que estar debajo de control de la IAEA en Viena. Bueno, después nosotros pensamos que el acuerdo original a lo que llegaron era un acuerdo malo, no fue el acuerdo porque tenía una fecha, desde esta fecha Irán sí podría desarrollar armas, el control no fue suficiente, dependría mucho de la voluntad de Irán. Nosotros salíamos contra este acuerdo, sin embargo, lo hicieron. Cuando llegó el presidente Trump, retiró a Estados Unidos de este acuerdo y puso sanciones. Lo que están haciendo ahora en Viena es tratar de reanimar este acuerdo, quizás mejorarlo, para prevenir que Irán vaya a usar armas nucleares. Yo creo, Israel cree que aun si llegan a un acuerdo, Irán lo va a hacer, va a firmarlo y después lo va a seguir desarrollando en una forma escondida, como ya sabemos que lo hizo. Entonces va a dar la entrada a los, digamos que llegan y vienen la gente de la IAEA para controlar. Lo van a llevar a los 2 lugares donde no desarrollan armas nucleares y los 5 otros van a esconder y el mundo no va a saber hasta que tenga. Y un Irán que llama por la destrucción del Estado de Israel con armas nucleares y también para algunos de sus vecinos son un peligro, es un peligro enorme que nosotros no vamos a permitir que pasara. ¿Y hay alguna manera de mitigar esta situación? De minimizar. Estamos en conversaciones con los que están en negociaciones con Irán
explicando, dando nuestro punto de vista, explicando cuáles son las cosas que nosotros pensamos que deberían estar en el acuerdo, y veremos, porque hasta ahora no llegaron a un acuerdo. Claro. Y veremos. Claro. Bueno, si te parece, redondeando la conversación, volvamos al 30 aniversario. ¿De qué manera vas a conmemorar, la embajada va a conmemorar el 30 aniversario y recordar la bomba y las víctimas? Bueno, antes que todo, vamos a tener el acto central, que es siempre el 17 de marzo, 14:45, es el acto central. Cada 5 años, que es 31 de los órdenes, llevamos los familiares de las víctimas desde Israel. Entonces se van a estar también, siempre están los familiares de las víctimas argentinos, esta vez serán también los que llegan desde Israel. Y también vamos a tener como un representante del gobierno más que yo, vamos a tener el viceprimer ministro y ministro de Justicia, Guidon Saar. Entonces ese es el acto central. También vamos a hacer algo muy chiquito en el Congreso, donde va a hablar uno de los sobrevivientes o familias de las víctimas. Y también vamos a hacer un homenaje en un teatro en Buenos Aires. Y como siempre tenemos una campaña que le invito a la gente a sumarse. Vamos a crear, ¿qué queda después de un atentado? Queda muchas cosas destruidas, pero queda ceniza. Entonces, de la ceniza también sirve que después cosas podrían crecer de allá. Entonces, vamos a tener una campaña de gente cubriendo con cenizas y vamos a tener un filtro por Instagram donde la gente pueden tomar su foto con este filtro y que sean parte de esta campaña. También hicimos, pasaron 30 años. Los chicos que están en el colegio, en la escuela hoy, no saben de los atentados. No. Entonces, y por ley tiene que explicarles. Hay una ley que dice que pero falta material educativo. Entonces, para este aniversario, la embajada preparó un video corto que está más que todo a jóvenes de 12 a 18 años de edad, explicando en una forma adecuada para hoy, porque hoy es mucho más visual que antes leímos, ¿no? Entonces, un video visual que explica qué pasó allá en el atentado. Y lo vamos a difundir a las escuelas. Ya terminaron las grabaciones, estamos en la etapa donde estamos editándolo. Y también va a ser un proyecto cultural, que por el momento no quiero hablar, pues será una sorpresa. Qué bueno. Bueno, la verdad es que es muy bueno hablar contigo. Es una pena hablar en el marco de una celebración de un evento tan triste, pero recordar nos fortalece para intentar que los eventos no se repitan y que la gente aprenda los efectos del terrorismo que destruye todo, a todos, en todo momento. ¿Algún comentario final, Galit, para la gente? Sí, que es la responsabilidad de cada uno de nosotros, primero recordar a las víctimas. Segundo, insistir que haya justicia. Y tercero, hacer todo lo que podemos para que este tipo de atentados no van a repetirse, sea en la Embajada de Israel, en la AMIA o en cualquier otro lugar del país. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros.
Muy bien. Bueno, muchas gracias. Amén, que así sea. Que tengamos una vida tranquila en un país tranquilo. Gracias, Ojalá. Galit. Shalom, shalom. Shalom, shalom.